Esta es la lista de los pecados más comunes en el ministerio pastoral. Activismo y poca efectividad. Están muy ocupados, pero no logran nada. Evitar cuestiones difíciles con personas difíciles o situaciones difíciles. No, en lugar de enfrentar esto, mejor vamos a dejar que esto pase. ¿Para qué nos metemos en problemas con la hermana menganita o con el hermano fulanito? Mejor dejamos que el Señor haga algo. Gastar mucho o muy poco tiempo en cuestiones administrativas. Pereza, competitividad y deseo de control, falta de oración, falta de una dirección clara, no querer delegar y confiar en otros, usar a las personas para propósitos egoístas. Recordemos que esta lista la están haciendo pastores que están en el ministerio, están reunidos, están diciendo estas las cosas horribles que hacemos como pastores, dice. Falta de preparación ministerial, falta de planeación y una visión para el futuro, falta de una buena comunicación y negociación con los demás, evitar predicar pasajes bíblicos difíciles como este, ignorar los consejos y exhortaciones de los que nos rodean, ignorar a los que nos rodean en la comunidad fuera de la iglesia, ignorar las necesidades de algunas personas, evitar los conflictos o causar muchos conflictos, demandar demasiado de otros, ser hipócritas, tener falta de paciencia y amor, falta de integridad personal y obediencia a Dios, amar a la iglesia y ser impaciente con la propia familia. Los pecados de los pastores. El pastor, el obispo, el anciano debe ser honrado, sí, pero también debe ser evaluado, debe ser calificado, y si peca debe ser exhortado públicamente. Vamos a seguir con nuestro estudio que hemos iniciado en el verano, que ya estamos en los últimos temas sobre la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a terminar con el capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo, de los versículos 17 al 25, en esta serie que hemos titulado Si nos desviamos del Evangelio. Y aquí está esta palabra, que dice así. Primera de Timoteo, a Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 25. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas esas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Esa es la palabra del Señor, y en esta palabra difícil de predicar vamos a meditar en esta tarde. Y algo que quiero que pensemos es que la humanidad vive una crisis de liderazgo, pero no en este tiempo. Siempre la humanidad siempre está en una crisis de liderazgo. Ahorita, por ejemplo, hay líderes en el mundo, ¿no? Se me ocurre el presidente Trump, Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel en México, pero también tuvimos tiempos donde estaban los Obama, los Clinton, los Kirchner en Argentina, no sé, Peña, Calderón y otros. Y si nos vamos más atrás, hubo personajes legendarios, ¿verdad? Como
el presidente Echeverría, los dictadores militares en Sudamérica o presidentes inolvidables como Richard Nixon. ¿Cuándo el mundo ha tenido buenos líderes? ¿Cuándo las personas han estado contentas con los líderes? Ahorita dije una lista muy democrática de diferentes nombres. Algunos de ustedes aman a algunas de las personas que mencioné y son sus héroes. Y algunas personas también odian a esas mismas personas que unos aman. ¿Cuándo están contentas las personas, felices, satisfechas, las personas con el liderazgo en el mundo? Nunca. Siempre hay cosas horribles, siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas injustas y siempre hay logros que las personas logran llegan a alcanzar con sus liderazgos. Todo depende, como vemos, el liderazgo de quiénes somos y de las circunstancias que están presentes en el liderazgo de alguien. Y la iglesia, como producto del evangelio, debe de modelar un liderazgo contrario al liderazgo del mundo. El liderazgo cristiano, como producto del evangelio, debe modelar un liderazgo totalmente diferente, totalmente contrario al liderazgo del mundo. Y no solamente es porque nosotros decimos que así debe ser, sino esta palabra de la que vamos a hablar hoy nos habla de eso. Voy a hablar de 3 cosas que están aquí en sus boletines. Voy a hablar del honor, voy a hablar del dolor, le iba a poner del horror, pero mejor decidí ponerle del dolor. Honor, dolor y el resultado. El honor del ministerio, el dolor del ministerio y el resultado del ministerio. Entonces, siguiendo con el orden de la carta, la semana pasada Rodrigo hizo la introducción al capítulo 5, donde Pablo le dice a Timoteo cómo debe tratar a diferentes grupos de personas, a los hombres y a las mujeres, a los hombres más viejos, a las mujeres más ancianas, a los hombres más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, cómo se debe atender a las viudas, cómo la iglesia debe atender las necesidades de las personas que se acercan a Jesús y cómo la iglesia es responsable de atender a estas personas. Y en el versículo 17 que leímos hoy, ahí sigue la instrucción, pero ahora sobre los ancianos, sobre los presbíteros. Y dice, si los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos ¿de qué? De doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Hay varios asuntos que es importante, entonces, que dirigen bien los asuntos de la iglesia y que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces, no solamente el pastor enseña y predica, pero también dirige los asuntos de la iglesia. El pastor entonces debe ser una persona que tiene una visión para lo que la iglesia debe hacer. Los ancianos de la iglesia acompañan estas decisiones y juntos, como un consejo, como un consistorio, administran, evalúan, cuidan y también enseñan y predican. Entonces, no solamente es predicar y dirigir, pero también, y no solamente es enseñar y predicar, pero también dirigir, tener una visión para la iglesia, administrar los recursos de la iglesia, inspirar una visión para la iglesia. Eso fue lo que hoy presentó Suriel con respecto al trabajo de la nueva iglesia allá en Azcapotzalco. Dice entonces, a estos y a los que dirigen bien, a estos presbíteros, ancianos, que pueden ser pastores u obispos, que dirigen bien y enseñan y predican, se debe honrar doblemente. La frase doble honor se refiere a la misma palabra tima o timeo, que significa honrar y que usa Pablo, donde dice, reconozcan a las viudas, que en verdad lo son. Y dice, reconozcan, no solamente las reconozcan, también la palabra puede ser traducida como honrenlas. Y luego dice Pablo, y también así como a las viudas se les debe reconocer y honrar, dice así también a los pastores se les debe reconocer con una paga. Porque dice ahí, después se conecta con la idea de no pondrás bozal al buey que trilla, y dice
trabajador es digno de su salario. Dice, si Pablo está hablando de apoyar de apoyar económicamente a las viudas, que en verdad lo son, entonces también se debe apoyar a los ancianos, que aparte de dirigir, están dedicados a la enseñanza y al cuidado pastoral. ¿Cuál es este trabajo? No solamente es que el pastor enseña una materia que conoce y que intelectualmente pasa información a otros, pero el trabajo pastoral incluye una cuestión vivencial, una experiencia que el pastor comparte con los demás. El Evangelio no es algo de lo que podemos hablar solamente como estas son las verdades del Evangelio y quiero que ustedes las conozcan, sino el pastor, el anciano, el que enseña, el que predica, el que exhorta, el que nos explica la palabra, tiene que ser una persona que está conformada, que ha experimentado esa gracia del Evangelio y que explica y que comparte su experiencia y lo que la palabra de Dios dice con respecto a esas buenas noticias del Evangelio. Eso es lo que hace el pastor. Entonces no solamente es un experto en Biblia o no es un experto en asuntos teológicos y en asuntos doctrinales, sino que esos aspectos teológicos y los aspectos doctrinales el pastor mismo está siendo formado por ellos y lo comparte. Cuando hablamos del Evangelio, no hablamos solamente de Jesús crucificado, pero hablamos de la vida de Jesús. Hablamos de cómo Cristo vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. No podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Siempre fallamos, siempre nuestro corazón está dividido, siempre nuestro corazón anhela cosas que no son Dios y siempre anhelamos más nuestra propia honra y nuestra propia gloria más que la gloria de Dios. Siempre fallamos, pero Cristo vino, nació de una mujer, fue circuncidado los 8 días y vivió una vida bajo la ley y perfectamente cumplió la ley. Y ahora esa justicia de Cristo es aplicada a nosotros. ¿Eso lo crees? Eso es lo que el pastor debe explicar, pero no solamente porque sabe de eso, sino porque lo ha vivido y lo ha experimentado y está siendo conformado a la imagen de Cristo por esa gracia que ha recibido. Y luego explicamos en el Evangelio las buenas noticias, como otra parte de las buenas noticias, la muerte de Cristo. Cristo ha pagado el precio que merecía nuestro pecado. Dios ha hecho justicia por nuestros pecados, por nuestra rebelión, y Cristo fue a la cruz y pagó por mis mentiras, por mis errores, por mis codicia, por todos mis errores, mis pecados, mi rebelión en contra de Dios, mi soberbia o por el desprecio que siento por personas. Por todo eso Cristo ha pagado. Y no solamente hablamos de la muerte de Jesús como algo que pasó en la historia, pero hablamos como algo que tiene que ver con nosotros. El pastor, el anciano que predica y enseña, no solamente comparte información, pero está siendo conformado a esa imagen por las verdades que conoce. Dice, el trabajo de enseñanza y predicación tiene que ver con el mensaje que Pablo describió en el capítulo 3, ¿se acuerdan? El misterio de Eusebia. ¿Se acuerdan cuál es el misterio de Eusebia? El misterio de la piedad, en donde se nos explica la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, el testimonio de Cristo delante de los ángeles, su resurrección, su ascensión, el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo está recordándole a Timoteo toda esta realidad del Evangelio y dice, esto es a lo que debe dedicarse el pastor, a dirigir la iglesia, a establecer una visión para la iglesia que surja de las implicaciones de Eusebia, del misterio de la piedad. Ese es el trabajo que debe ser, es un trabajo difícil. Dice, hablamos de Cristo y como consecuencia de la salvación que hallamos en Él, comprendemos entonces que ahora vivimos para ser santos, que deseamos vivir una vida recta, no porque somos buenos, sino porque hemos sido perdonados. Dice, desarrollemos una visión del reino que se manifieste mientras luchamos en contra de la injusticia, mientras evangelizamos a la gente que está a nuestro alrededor, mientras nos comprometemos con el bienestar de los que nos rodean y usamos lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos para servir a Cristo al servir a los demás. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 10,
Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de qué? De la fe. Ese es el trabajo del pastor, eso debe dedicarse a hacer el bien y enseñar a la iglesia a hacerlo y modelar esta forma de vivir. Dice, el obispo, el anciano es el presbítero, entonces debe ser una persona que ha experimentado una transformación profunda a causa del evangelio. Es una persona que no solo transmite información, sino que habla y enseña lo que es una realidad para él. Y si un pastor hace bien su trabajo, debe ser reconocido por la congregación, debe ser honrado con un salario. Hoy por eso estaba esperándome para predicar esto en el aniversario. Deuteronomio 25:4 dice, la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Y esta misma idea la usa Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 9, donde dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? Me encanta, ¿verdad? Que Pablo haga la analogía entre los pastores y los bueyes. No, eso no es gracioso. ¿Se les debe pagar a los pastores? ¿Se debe reconocer su trabajo? Dice sí, eso es lo que debe hacer la iglesia. Lo dice Pablo, por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Así se honra a los que dirigen bien la iglesia, y dice Pablo, y enseñan y se esfuerzan por enseñar y predicar. Entonces el pastor está pensando todo el tiempo cómo enseñar y predicar, en la escuela dominical, en la predicación, en los grupos pequeños, en la oración, en cada oportunidad que tenemos como iglesia de reunirnos. Entonces el pastor siempre está buscando una oportunidad para enseñar. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que debemos hacer. Y dice entonces, este trabajo es un trabajo difícil. Muchas personas, por ejemplo, sueñan con el día cuando ya no sean pastores. Tengo amigos que son pastores, sueñan con el día en que ya no sean pastores y ahora sí puedan dedicarse a estudiar teología y a escribir artículos y a escribir libros. Sueñan con ese día en donde sean libres de los cuidados para la congregación y puedan dedicarse a la escritura. ¿Por qué será? Porque es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo bien. ¿Qué pastor lo hace bien? Aquí hay varios pastores hoy, varios ancianos de iglesia y varios pastores. ¿Es fácil hacerlo bien? ¿Es fácil satisfacer al pueblo con nuestra enseñanza, con nuestros esfuerzos? ¿Es fácil dirigir bien la iglesia? Es muy difícil. Recuerden ustedes con lo que empezamos. El liderazgo es muy difícil porque nunca nos satisface. Cuando nosotros no lo ejercemos, nunca nos satisface. Siempre hay algo que puede mejorar, siempre hay algo que podría ser mejor. Y es muy difícil este trabajo. Fíjense, tan difícil que el mismo Calvino, cuando se convirtió y estaba en medio de las guerras de religión, de la Reforma y todo este contexto tan violento de la Europa que le tocó vivir, cuando llegó a Estrasburgo, él iba con el plan de ir a Estrasburgo, iba en camino, más bien a Estrasburgo, y pasó por Ginebra. Y en el camino a Estrasburgo, llegó a Ginebra, y Farel, que era uno de los reformadores más fogosos, le dijo, ¿a dónde vas? Pues voy a Estrasburgo. ¿Y para qué vas allá? Que quiero dedicarme a estudiar la escritura, a estudiar el griego y el hebreo y escribir, y quiero dedicarme a desarrollar el pensamiento cristiano, y quiero estar tranquilo, no quiero que nada me distraiga. Y fíjense lo que dice este testimonio. Dice, Farel, quien ardía con un celo extraordinario para avanzar el evangelio, inmediatamente supo que mi corazón estaba decidido a dedicarme a los estudios teológicos privados. Y al descubrir que no obtenía nada con súplicas, procedió a proferir una imprecación de que Dios maldeciría mi retiro y la tranquilidad de los estudios que buscaba si me retiraba y negaba a brindar ayuda cuando la necesidad era tan urgente.
Por esta imprecación estaba yo tan atemorizado que desistí de llegar a Estrasburgo. No me dio miedo que me maldijera el tremendo Farel. Dice, el curso de la vida de Calvino cambió irrevocablemente. Nunca más trabajaría en lo que él llamó la tranquilidad de sus estudios teológicos. A partir de ahora, cada página de los 48 volúmenes de libros, tratados y sermones y comentarios y cartas que escribió serían elaborados en el yunque de la responsabilidad pastoral. Durante los siguientes 28 años, con una pequeña pausa de 2 años, Calvino se entregó a exponer la palabra, a mostrar la majestad de Dios en las Escrituras, pero ¿a qué lo hizo? Dice, a su rebaño, allí en Ginebra. Quería tranquilidad y no pudo tenerla, y sin embargo fue un gran pastor y fue también un gran teólogo. Dice, el trabajo pastoral, el oficio del ancianato, es un ministerio muy difícil que algunos han rehuido y que debe ser reconocido y honrado de una manera muy especial. Hasta ahí el honor del ministerio pastoral. Vamos al dolor. Dice en el 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. En nuestro tiempo es casi común ver el ministerio pastoral como algo muy glamuroso. Los pastores son personas importantes, son líderes, viajan mucho, dan conferencias, son pequeños rockstars y algunos se vuelven muy famosos. También en algunos casos se vuelven personas intocables, casi intocables. Pero se nos olvida algo muy importante lo que dice esta palabra. Fíjense esto y pongan atención. El pastor, el que se mete al ministerio pastoral, el que anhela obispado, está comprometido a vivir bajo el escrutinio de la iglesia. Entonces el honor es grande, el honor se debe reconocer el trabajo, sí, pero también viene esta parte. El que quiere obispado, entonces está diciendo, voy a vivir bajo el escrutinio de la iglesia. Voy a dejar que los demás opinen sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre la comida que hace mi esposa, sobre todas las cosas que se pueden criticar en un pastor. ¿Cuántas cosas se podrán criticar en un pastor? ¿Cuántas cosas se les hacen criticables en un pastor? Varias, ¿verdad? Pero si no les gustan los calores, que no se metan a la cocina. El que anhela obispado dice, voy a vivir de una manera pública y voy a aceptar que me digan, no me gustó cómo te vestiste hoy, ya córtate el pelo, mi hermano esto, oye, necesitas una mentita, o sea, muchas cosas. El trabajo pastoral, dice, el pastor dice, debe saber que su vida será criticada, evaluada y en muchas ocasiones juzgada por la congregación a la que sirve, y esa evaluación y ese juicio y esa crítica es parte de su llamado. Así debe ser. Pablo, fíjense lo que dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano. A ver, espérame, ¿por qué tienes que hablar de acusaciones contra los ancianos? Porque va a haber quejas. Es inevitable que el trabajo pastoral no traiga quejas acerca del trabajo pastoral, del trabajo de los ancianos y del trabajo del pastor que enseña y que predica y que dirige. Es inevitable. O sea, fíjense cómo después de lo que viene describiendo acerca del reconocimiento a los ancianos, a los pastores, lo primero que se le ocurra decir en el siguiente renglón es, no admitas ninguna acusación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas inconformes con el trabajo del pastor, y es parte de lo que debemos esperar. Aunque dice, pero no admitas acusación contra el anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Puede ser que a mí no me guste el trabajo de un pastor, pero eso no es suficiente para enjuiciarlo.
solamente que realmente veamos 2 o 3 personas que este pastor realmente se está pasando de la raya, entonces sí deberíamos de acusarlo de algo. No es que no me guste, tal vez no me gusta, tal vez no me cae bien, tal vez no me gusta su estilo, tal vez no me gusta lo que hace o sus decisiones, pero no puedo acusarlo. Pero para hacer una acusación se necesita que 2 o 3 personas estén de acuerdo en que el pastor necesita tomar en serio un consejo, ser exhortado. Y dice a los que pecan, a esos ancianos, a esos pastores, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. ¿Qué les parece esto? La pregunta no es si habrá juicios negativos en contra de un pastor y los ancianos, sino cuáles juicios deben ser tomados en serio para reprender públicamente a los que pecan. Ese es el trabajo, esa es parte de nuestro ministerio. Vivir delante de la congregación para ser juzgados, para ser criticados, ¿sí? Pero también si hay una acusación que de 2 o 3 personas se tiene que tomar en serio y tienen que ser exhortadas estas personas, y si insisten en pecar deben ser exhortados, reprendidos en público para que sirva de escarmiento. ¿Se debe honrar a los pastores? ¿Sí? ¿Se les debe reprender en público si pecan? ¿Y se les acusa con 2 o 3 testigos? Están bien. ¿Quién quiere ser pastor esta tarde? ¿Alguien siente el llamado en esta tarde? Además, dice Pablo a Timoteo: te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Tenemos que poner orden, no importa la condición del anciano o del pastor, tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Sin favoritismos. Bueno, es que es mi cuate, bueno, es que fue mi alumno en el seminario, bueno, es que es mi amigo, es mi compadre de toda la vida. Si pecan, si tienen una acusación donde 2 o 3 sean testigos de eso que está haciendo mal el pastor, debe ser exhortado, debe ser disciplinado públicamente, sin favoritismos ni prejuicios. Esto es muy difícil, porque como pastores también tenemos inclinación por ciertas personas. Hay personas que nos caen mejor que otras, hay personas que nos llevamos mejor que con otras, y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de que tu ministerio no se deje llevar por favoritismos. Tienes que tratar a todos de la misma manera. Eso es difícil, no es algo fácil. Y es doloroso. Dice, porque humanamente algunas personas nos caen mejor que otras. Pero Pablo entonces le recuerda a Timoteo que este trabajo pastoral se debe hacer bien porque se hace delante de Dios, delante de los ángeles, y ellos son testigos de nuestro trabajo. Eso es lo que le recuerda Pablo a Timoteo. Dice en el versículo 22: no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, otro de los privilegios de ser pastor es que podemos dedicar, consagrar a una persona al trabajo de anciano o de diácono. Pero dice el apóstol Pablo: pero no lo hagas sin pensar bien lo que estás haciendo, para que no te hagas partícipe de los pecados de algunas personas. Tienes que ver bien a quién vas a poner como pastores y como ancianos en la iglesia. Se debe evaluar a las personas a las que se les ordenará para ser oficiales. Es un honor, pero también es difícil, porque si lo hacemos a la ligera, estamos participando de pecados ajenos. Qué difícil es el liderazgo en el mundo. Nadie está contento con los líderes del mundo. Qué difícil es el liderazgo en la iglesia. Pocas personas están contentas con el liderazgo de los pastores. Dice en el versículo 23 finalmente: no sigas bebiendo solo agua, sino toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Parece ser que Timoteo, aunque no era muy grande de edad, tenía enfermedades continuas. Y fíjense una cosa, conozco muchos pastores, tengo muchos amigos pastores que han estado enfermos, que tienen enfermedades continuas. Y algo muy interesante es esto: no es que un pastor necesariamente va a estar enfermo, sino que a veces la enfermedad puede producir buenas cosas en el ministerio de una persona. Fíjense, no es que el pastor necesite estar enfermo para ser un buen pastor, pero puede ser que la enfermedad lo convierta en un hombre más dependiente de Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo y del aguijón en la carne del que habla? Muchas personas dicen: tal vez era una enfermedad que el apóstol Pablo tenía. Y de hecho también en la carta a los Gálatas dice: como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio
fue debido a ¿qué? A una enfermedad. Fui a Galacia porque estaba enfermo y ahí les anuncié el evangelio. Y también cuando habla de este aguijón de la carne dice, y para que las revelaciones maravillosas que Dios me había dado no me hicieran presuntuoso, entonces una espina me fue clavada en el cuerpo, mensajero de Satanás para que me atormentara. Entonces, ¿los pastores son dignos de honor? Sí, pero deben saber los pastores que deben de vivir públicamente para ser criticados, para ser enjuiciados también públicamente, y si pecan deben de ser reprendidos públicamente y debe su vida ser una cuestión pública donde nos sometemos al escrutinio de la iglesia. Además de eso, puede ser que también Dios le mande al pastor una enfermedad para que no se pase de listo, y eso es bueno, eso es muy bueno. Dice, entonces, ¿cuál es el resultado? Ya vimos el honor, vimos el dolor. Es difícil, sí, es un privilegio, es un gran privilegio. ¿Y cuál es el resultado? Fíjense, vamos a los versículos 24 al 25. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifiestan. Entonces, hablando sobre los ancianos, sobre los presbíteros, sobre los obispos, dice el apóstol que algunos pecados de los llamados a este ministerio son evidentes sin que haya necesidad de investigarlos, pero otros se descubren después. Dice un comentarista, el resultado del ministerio pastoral y del ministerio de los ancianos en general depende de una cosa: del tiempo. Del tiempo. Solamente el tiempo va a decir si realmente esa persona hizo un buen trabajo, si realmente honró a Dios, o si realmente se sirvió nada más de la iglesia. Dice, de igual manera las cosas buenas que son evidentes pueden estar ahí acompañando a una persona, pero hay tal vez otras cosas buenas de una persona en el ministerio del ancianato que serán evidentes con el tiempo. Puede ser que una persona que es respetada, cuando pase mucho tiempo, sea evidente que su actuar no era tan bueno como parecía, pero es difícil de evaluar en ese momento. Y puede ser que una persona que es despreciada o que no es muy importante ni es un pastor famoso, con el tiempo se vea que el resultado de su trabajo fue muy bueno y se le reconozca. El liderazgo humano es frágil, somos pecadores, y la gracia del evangelio es lo único que nos puede cambiar, transformar y hacernos fieles a Dios y a su iglesia. Me gustó mucho un artículo que acabo de leer la semana pasada sobre un grupo de pastores que se reunieron y hablaron de los pecados del ministerio. Hicieron varias listas, me llamó muchísimo la atención estas listas, porque son pecados de los pastores, son pecados de los obispos, de los ancianos, de los que han sido elegidos y que pues se les evalúa. Si se ve que realmente no califican, bueno, pues no se les llama a ese ministerio, pero otros se les impondrán las manos, se les comisionará como pastores o como ancianos, y después se evaluará su trabajo y con el tiempo sabremos si eran buenos o no, o si hasta fueron mejores de lo que esperábamos o de lo que creíamos que eran. Pero fíjense, esta es la lista de los pecados más comunes en el ministerio pastoral: activismo y poca efectividad. Están muy ocupados, pero no logran nada. Evitar cuestiones difíciles con personas difíciles o situaciones difíciles. No, en lugar de enfrentar esto, mejor vamos a dejar que esto pase. ¿Para qué nos metemos en problemas con la hermana menganita o con el hermano fulanito? Mejor dejamos que el Señor haga algo. Gastar mucho o muy poco tiempo en cuestiones administrativas. Pereza, competitividad y deseo de control, falta de oración, falta de una dirección clara. No querer delegar y confiar en otros. Usar a las personas para propósitos egoístas. Recordemos que esta lista la están haciendo pastores que están en el ministerio. Están reunidos, están diciendo estas las cosas horribles que hacemos como pastores. Falta de preparación ministerial. Falta de planeación y una visión para el futuro. Falta de una buena comunicación y negociación con los demás. Evitar predicar pasajes bíblicos difíciles como este. Ignorar los consejos y exhortaciones de los que nos rodean.
ignorar a los que nos rodean en la comunidad fuera de la iglesia, ignorar las necesidades de algunas personas, evitar los conflictos o causar muchos conflictos, demandar demasiado de otros, ser hipócritas, tener falta de paciencia y amor, falta de integridad personal y obediencia a Dios, amar a la iglesia y ser impaciente con la propia familia. Los pecados de los pastores. El pastor, el obispo, el anciano debe ser honrado, sí, pero también debe ser evaluado, debe ser calificado, y si peca debe ser exhortado públicamente. Eso es. Y también, solamente con el tiempo podremos saber si el trabajo que hizo esa persona fue mejor o peor de lo que esperábamos. Solamente el tiempo puede decirnos eso. Dice, el resultado del ministerio de los ancianos de la iglesia es difícil de evaluar pronto. Será el tiempo el que dé evidencia de lo bueno y lo malo del trabajo de alguien. Pero mientras el tiempo pasa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si los pastores son así de frágiles o todavía no sabemos si son tan buenos pastores o no lo son? Entonces, la invitación de esta tarde es que nos enfoquemos otra vez en Cristo, el gran pastor, el pastor de nuestras almas, el que nos ama, el que nos anima a seguir adelante, en el que podemos confiar, en el que nunca nos va a fallar, y alrededor de él modelaremos nuestro ministerio, nuestro servicio a la iglesia, y oramos para que Dios nos haga fieles y podamos honrarlo, honrar la salvación que nos ha dado, honrar la salvación que tenemos por la sangre preciosa que surge del Calvario. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por esta palabra, Señor, esta palabra difícil que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, que tiene que ver con los que tú llamas para ser ancianos, para dirigir tu iglesia, para enseñar y predicar la palabra. Padre, qué honor ser llamados a esto, qué difícil y qué doloroso es exponernos a que trates con nosotros de una manera pública, Señor, y hasta cuestiones de salud pueden ser de bendición para el que te busca servir, para hacerlo humilde, dependiente de ti. Y Padre, también entendemos que el resultado del ministerio se verá con el tiempo. Señor, queremos pedirte que nos permitas ser fieles a ti en cada cosa que hacemos, que amemos a tu iglesia, que amemos, Señor, el evangelio, y que sea ese evangelio el que transforme a tu iglesia, el que cuide de tu iglesia, que sea tu presencia, que sea el poder del Espíritu Santo lo que permita que ese evangelio produzca vidas transformadas, Señor, liberadas del pecado, de un servicio continuo a los que no te conocen, de un testimonio a los que necesitan escuchar tu palabra. Bendice a tu iglesia en esta tarde, bendice los esfuerzos que hacemos aquí en el Redentor, bendice los esfuerzos de mis hermanos que son pastores en sus iglesias, y Señor, protégenos para que seamos fieles. Guárdanos, Señor, fieles con tu mano poderosa, y que no permitas que nos apartemos de ti nunca. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, amén.